Volvamos ahora al estudio de la resistencia viscosa. Para un cálculo de la resistencia de fricción desde un punto de vista matemático, podemos hacer uso de ciertas relaciones. En el caso de una capa límite laminar, teniendo en cuenta una placa plana, sin gradiente adverso de presiones, podemos partir de la solución de Blasius, que tenéis desarrollada en el apéndice del libro de aerodinámica básica. Como veis, crece mucho cerca del borde de ataque el coeficiente de fricción local. Esto es debido a una singularidad que tiene esta solución, pero a medida que nos alejamos del borde de ataque, el coeficiente de fricción local disminuye. En el caso de una capa límite turbulenta, no disponemos de soluciones analíticas. Como hemos visto, el flujo es bastante complejo. En cambio, a través de soluciones semiempíricas, sí que somos capaces de obtener una relación analítica con la cual podemos estimar el coeficiente de fricción local. Como veis, también disminuye a medida que aumenta el número de Reynolds local, es decir, la distancia a partir del borde de ataque. Para obtener el coeficiente de fricción global, tendríamos que integrar el coeficiente de fricción local a lo largo de toda la cuerda, para el caso bidimensional. Integrando, veríamos que podemos obtener, por tanto, una relación para el coeficiente de fricción, tanto en el caso laminar como en el caso turbulento. Comparando estas dos, vemos que hay una diferencia importante. De hecho, para un caso de Reynolds elevado, 10 elevado a 7, como pueda ser el número de Reynolds de vuelo de un avión comercial, vemos que esta relación implica que la capa límite turbulenta tiene un coeficiente de fricción 7 veces mayor que una capa límite laminar. En realidad, lo que tenemos en el avión es una combinación de una capa límite laminar y turbulenta. A través de métodos numéricos semiempíricos, somos capaces de detectar dónde se produce esa transición. Esta imagen de aquí representa un método muy utilizado en la industria a día de hoy, lo que se conoce como el método E elevado a n. Estudiamos cómo evoluciona la amplitud de distintas perturbaciones asociadas a distintas frecuencias y ajustando a través de métodos semiempíricos cuál es el factor n para el cual se produce la transición, podemos ver para diferentes configuraciones si esa transición se produce antes o después. Fijaos en esta diferencia. Me gustaría que pensaseis en ella. Son 7 veces. Es por ello que el desarrollo de estos métodos, cada vez más nuevos, introduciendo conceptos más complicados, teniendo en cuenta curvatura, teniendo en cuenta efectos tridimensionales, está a la orden del día y se pone mucho empeño, porque reducciones del orden del 1% de la resistencia de fricción pueden comportar millones a final de año para las compañías que operan aviones comerciales. Ahora, pensad en el número de Reynolds, que controla el comportamiento de la capa límite. Los números de Reynolds habituales que manejamos en túneles de viento están en torno a 10 elevado a 6. Números aquí abajo estarían 10 elevado a 5, casi 10 elevado a 6, aquí 10 elevado a 6 un poco más alto. Y dependiendo del número de Reynolds, sabemos que la capa límite se va a comportar de una manera o de otra. Para el número de Reynolds relativamente moderado, lo que tenemos es una capa límite laminar, una burbuja de separación y a partir de ahí se puede producir lo que habéis visto en clase de pérdida como una pérdida por borde de ataque. Pérdida en borde de ataque producida por una separación de burbuja. Aumentando el número de Reynolds, empiezan a aparecer ya la pérdida por separación en borde de salida. Hasta ahí nosotros podíamos definir el comportamiento para el coeficiente de sustentación máximo de nuestro ala dentro del número de Reynolds que hemos ensayado. Esto luego nos lo llevamos a vuelo, el número de Reynolds aumenta hasta 10 elevado a 7 elevado y empiezan a entrar en juego otra serie de factores. Tenemos una transición producida en la línea de adherencia cerca del punto de remanso y eso provoca que nuestro CL máximo caiga. En cambio, seguimos aumentando ese número de Reynolds y crece ligeramente. Si relaminarizásemos la capa límite, podríamos recuperar un poco ese CL máximo. Pero fijaos la diferencia.
Si nosotros simplemente hubiésemos escalado los resultados que teníamos en el túnel de viento a lo que realmente sucede. Estos resultados, obtenidos en 2008, pero basados en estudios anteriores, predecían pérdidas de 15% mayor del coeficiente de sustentación máximo si no se tenían en cuenta los posibles efectos y los posibles fallos que había de extrapolar resultados de túnel de viento a un Reynolds de vuelo más real. Pasemos ahora a estudiar un poco la resistencia de presión, es decir, cuando se desprendía el fluido en cuerpos romos y entonces esa diferencia de presiones era la dominante en cuanto a la generación de resistencia aerodinámica. En la figura podemos ver la evolución del coeficiente de resistencia aerodinámica con respecto al número de Reynolds alrededor de una esfera. Esta línea continua amarilla que tenéis aquí. Según aumenta el número de Reynolds, esta resistencia va cayendo para luego volver a crecer hasta lo que conocemos como resistencia crítica. En ese momento se produce la transición a capa límite turbulenta, se retrasa el desprendimiento y por tanto al retrasarse el desprendimiento se reduce drásticamente la resistencia de forma y la resistencia global es mucho más baja. Lo vamos a ver ahora. En cambio, esta línea discontinua de color naranja representaría el coeficiente de resistencia aerodinámica de una placa plana enfrentada al viento, como si tuviésemos un disco enfrentando a la corriente. Ese disco tiene aristas vivas y se va a comportar siempre como un cuerpo romo. Da igual el número de Reynolds que tengamos. Por eso el coeficiente de resistencia aerodinámica lo consideramos constante, porque siempre va a haber un desprendimiento fluido detrás. Tenemos en estas figuras representado lo que sucede en el flujo alrededor de una esfera a Reynolds bajo. Fijaos cómo se aprietan las líneas de humo en la parte superior. Como hemos visto cuando definíamos esta serie de visualizaciones, esto implicaba un aumento de la velocidad. Es decir, tenemos un punto de remanso y cómo el fluido se acelera hasta llegar a este ángulo de más o menos 90 grados. Aquí tendríamos un Cp igual a 1. En algún punto por aquí en medio el coeficiente de presiones sería ya 0 y a partir de ahí el coeficiente de presiones para ser menor que 0, donde tenemos esa componente de succión. En un flujo potencial, pues el flujo simplemente después de estar acelerado se decelera y se mantiene adherido hasta el final, hasta llegar a otro punto de remanso y continuar y volver a recuperar velocidad. En cambio, en la realidad, ese frenado ligado a un gradiente desfavorable de presiones provoca que se desprenda la corriente. Tenemos, por tanto, una estela amplia y una resistencia de forma bastante grande. Si por el contrario consideramos una capa límite turbulenta, un número de Reynolds alto que nos da un flujo turbulento, tenemos esa aceleración, pero el desprendimiento se produce mucho después. Tenemos una estela estrecha y una resistencia de forma mucho más pequeña. Es cierto, tenemos más resistencia de fricción, pero la resistencia de forma es mucho más pequeña. Y al final, en cuanto a órdenes de magnitud, lo que tenemos es una resistencia aerodinámica global mucho más pequeña. Por lo tanto, en cuerpos romos nos interesará retrasar el desprendimiento, aun teniendo mayores esfuerzos de fricción. Por último, vamos a ver la influencia de la rugosidad superficial. Tenemos representada aquí la misma curva que teníamos antes, pero ahora para distintas rugosidades de la superficie. Esto es importante. Imaginaos un modelo que metamos al túnel de viento. Su acabado superficial va a ser crítico. Si tuviésemos un caso ideal, sin rugosidad, la capa límite no tiene nada que amplificar. Y cuando llegue un Reynolds que provoque la transición, se producirá dicha transición, tendremos un régimen turbulento y caerá la resistencia aerodinámica. En cambio, a mayores rugosidades se producirán amplificaciones dentro de la capa límite que darán lugar a inestabilidades que finalmente producirán esa transición al régimen turbulento. Por tanto, el Reynolds crítico irá disminuyendo cuanto más rugosa sea la superficie. Mencionar que cuando definimos el coeficiente de resistencia aerodinámica
en cuerpos romos, lo hacemos de una manera ligeramente distinta a como lo hacemos en perfiles. Acordaos que en perfiles, cuando dimensionalizábamos la resistencia, consideramos una longitud de referencia. Y esta longitud era la cuerda, como una representación de la superficie mojada. En un ala, cuando tenemos que tomar ya 2 dimensiones para el área, vamos a tomar, de hecho, la superficie en planta. En cuerpos romos, cuando como consideramos que el flujo está mayormente desprendido, vamos a tomar el área frontal. Por ejemplo, en el caso de automóviles, o en el caso de un cilindro enfrentado a la corriente, en el caso de un automóvil, tomaremos el área frontal del mismo para dimensionalizar el coeficiente de resistencia aerodinámica. Y en el cilindro tomaremos el diámetro, pero el diámetro como esa figura vertical. Si tuviésemos una columna, sería de esa altura, es decir, tomamos el área frontal. Esto es importante y es importante conocerlo, ya que cuando jugamos con coeficientes adimensionales, tenemos que saber muy bien cómo se han definido de cara a luego traducirlo a cargas reales, dimensionales. Un error en la definición de las cargas reales a partir de un coeficiente del cual no conocemos exactamente cómo se ha adimensionalizado puede llevar a errores muy grandes. Así que tenedlo en cuenta.